y entonces súbitamente se detuvo ante una de las tumbas. Se limpió los ojos, pero ya casi se le habían ido las lágrimas. Parecía fascinado con su historia. Yo también. Y eso es lo que sucedió, continuó diciendo. El animal se quedó ahí y de repente la multitud pegó un alarido. No fue como un alarido, fue como si todos suspirasen y gimiesen. Y todo quedó en silencio. El caballo permanecía allí moviendo la cabeza. Por último, ese tipo que parecía ser el jefe se adelantó y pegó un grito a varios de los otros. Y una de las mujeres gritó y se arrojó a la tumba, casi bajo las patas del caballo. Entonces me acerqué lo más posible. Pude ver la lápida con el nombre de la difunta. Era una mujer joven, fallecida solo unos 6 meses antes, según las fechas de allí mismo marcadas. Y ahí estaba esa mujer miserable de rodillas en la tierra. Abrazaba ahora la piedra como si quisiera arrancarla de la tierra. Los hombres intentaban levantarla y separarla. Entonces quise darle vuelta, pero no pude hacerlo. No hasta terminar de ver aquello y averiguar qué pensaban hacer. Y por supuesto, Emily estaba bastante a salvo, y ni una sola de esas personas nos prestó atención. 2 de ellos finalmente consiguieron levantar a la mujer. Vinieron los otros con las palas y empezaron a cavar en la tumba. Muy pronto uno de ellos hizo un pozo, y todos estaban en tal silencio que solo se podía oír el ruido de la pala cavando mientras se iba formando una pila de tierra. No le puedo decir lo que parecía. Estaba el sol justo encima y no había una nube en el cielo, y todos ellos seguían de pie alrededor, ácidos ahora el uno al otro. Incluso aquella mujer patética se detuvo entonces en su relato, porque sus ojos se habían fijado en Emily. Me quedé sentado pensando. Pude oír el whisky cuando volvió a levantar el frasco, y me alegré de que todavía le quedara lo suficiente como para aliviar su dolor. Podría haber sido la medianoche en vez del mediodía en esa colina, dijo, mirándome nuevamente con la voz muy baja. Así es como me sentía. Y luego oí a ese hombre en la fosa. Estaba rompiendo el ataúd con su pala, y de repente dejó escapar un grito horrendo. Arrojó fuera las maderas rotas, las arrojaba a diestra y siniestra. Los otros se acercaban más, y de súbito todos corrieron hacia la fosa y luego retrocedieron, como una ola, todos gritando, algunos dándose vuelta y queriendo escapar. Y la pobre mujer estaba fuera de sí. Trataba de liberarse de esos hombres que la agarraban. No pude hacer otra cosa que acercarme. Supongo que nada hubiera podido mantenerme alejado. Y le digo que es la primera vez que hago algo así por el estilo. Y si Dios me ayuda, será la última. Usted debe creerme. Debe hacerlo, porque ahí, en ese ataúd, con ese hombre de pie sobre las maderas rotas, estaba la mujer muerta. Y le digo que estaba tan fresca, tan rosada. Se le descompuso la voz. Permaneció sentado, con los ojos abiertos, la mano cerrada como si tuviera algo entre los dedos, rogándome que le creyera. Tan rosada como si estuviera viva. Enterrada hacía 6 meses. Y allí estaba. La mortaja la cubría hasta la cabeza y tenía las manos sobre el pecho como si durmiera. Suspiró y dejó caer la mano sobre la pierna. Sacudió la cabeza y por un instante se quedó con la vista fija en el vacío. Se lo juro, dijo. Entonces el tipo que estaba dentro de la fosa se agachó y levantó la mano como si estuviera buscándole las uñas. Entonces pegó otro grito. La mujer al lado de la fosa daba puntapiés a los hombres y movía el polvo con los pies, de modo que éste caía sobre la cara y el pelo del cadáver. Y, era tan hermosa esa muerta. Si usted la hubiera visto. Y lo que entonces hicieron. Cuénteme lo que hicieron, le dije en voz baja. Pero yo lo sabía antes de que lo dijese. Le aseguro, dijo,
que nosotros no conocemos el significado de algo así hasta que lo vemos. Y me miró con las cejas arqueadas, como si me estuviera confiando un secreto terrible. No lo sabemos. Trata de calmarse, Morgan, le dije. Quiero que me cuente qué sucedió después, usted y Emily. Él trató de sacarle el frasco. Se lo saqué del bolsillo y él lo aceptó. Gracias, Loy. Es un amigo, dijo con énfasis. Vea, me fui de allí rápidamente con Emily. Ellos iban a quemar ese cadáver allí mismo en el cementerio. Y mientras yo pudiera, Emily no iba a ver nada de eso. Sacudió la cabeza. No pudimos encontrar ningún vehículo que nos sacara de allí. Ninguno de ellos quiso hacer un viaje de 2 días para alejarnos de ese lugar. Pero, ¿cómo se lo explicaron, Morgan?, insistí yo. Me pude dar cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Vampiros, exclamó con el whisky en la mano. Vampiros, lo oí. ¿Puede usted creerlo? Y señaló la puerta con el frasco. Una plaga de vampiros. Y todo esto dicho en voz baja, como si el mismo diablo estuviera escuchando tras la puerta. Por supuesto, Dios es misericordioso y ellos tuvieron que poner punto final a la situación. Tuvieron que terminar con esa pobre mujer del cementerio para evitar que saliese todas las noches de su fosa y se alimentara de todos nosotros. Se llevó el frasco a los labios. Oh, Dios, gimió. Lo observé beber y esperé pacientemente. Y Emily, continuó diciendo él. Pensó que era algo fascinante y dijo que estaba muy bien con ese fuego afuera y que podíamos comer una cena decente y un buen vaso de vino. Claro, ella no había visto a la mujer, no había presenciado lo que le habían hecho, dijo con desesperación. Oh, yo quería irme de allí lo antes posible. Les ofrecí dinero, les dije una y otra vez que si todo había terminado, uno de ellos querría ese dinero, una pequeña fortuna solo para sacarnos de ese lugar. Pero no había terminado todo, susurré yo. Y pude ver que los ojos se le volvían a llenar de lágrimas y que la boca se le retorcía de dolor. ¿Qué le pasó a ella?, le pregunté. No lo sé, dijo sacudiendo la cabeza con el frasco contra su frente, como si fuera algo refrescante, aunque en realidad no lo fuera. ¿Vino a la posada? Dijeron que ella había salido, confesó él con lágrimas en las mejillas. Todo estaba cerrado. Ellos se ocuparon de eso. Las puertas, las ventanas. Entonces amaneció y todos gritaron en su busca. La ventana estaba completamente abierta y ella no estaba ahí. Ni siquiera me tomé el tiempo para ponerme la bata. Me puse a correr. Me paré de repente frente a ella. Ahí afuera, detrás de la posada, mis pies se detuvieron justo delante de ella. Estaba echada debajo de los ciruelos. Tenía una copa vacía en la mano. Estaba aferrada a una copa vacía. Ellos dijeron que se lo merecía. Ella buscaba agua para llenarla. Aseguro, el frasco cayó de sus manos, se tapó las orejas con las manos, con el cuerpo hacia adelante y la cabeza también gacha. Durante largo rato me quedé mirándolo. No tenía nada que decirle. Y cuando agregó en voz baja que ellos querían desacralizarla, diciendo que ella, Emily, era ahora una vampira, le aseguré en voz baja, aunque pienso que no me oyó, que no lo era. Por último se movió hacia adelante como si fuera a caer. Pareció querer coger la vela y antes de que su brazo se apoyara en el mueble, su dedo tocó la cera caliente y apagó la pequeña llama que quedaba. Nos quedamos en una completa oscuridad y se le cayó la cabeza sobre el brazo. Ahora toda la luz de la habitación pareció concentrarse en los ojos de Claudia. Pero mientras se alargaba el silencio y me quedaba ahí sentado esperando a que Morgan volviera a levantar la cabeza, apareció la mujer. Su vela lo iluminó, borracho y dormido. «Vengan aquí», me dijo ella. Había figuras oscuras detrás y la vieja posada de la madera bullía con el movimiento de hombres y mujeres. «Acérquense al fuego». «¿Qué van a hacer?», le pregunté, levantando a Claudia entre mis brazos. «Quiero saber qué propósitos tienen». «Vayan al lado del fuego», ordenó ella. No lo hagan», dije.
Pero ella entrecerró los ojos y mostró los dientes. Ya mismo, gruñó. Morgan, dije. Él no me oyó. No podía oírme. Déjelo así, dijo la mujer con furia. Pero es estúpido lo que están haciendo. No lo comprenden. Esa mujer está muerta. Lois, susurró Claudia para que no pudieran oírla, y me apretó el cuello con su brazo debajo de la piel de mi abrigo. Deja en paz a esta gente. Los otros entonces entraron a la habitación y se pusieron alrededor de la mesa con sus rostros graves. Pero ¿de dónde vienen esos vampiros?, pregunté. ¿Han revisado el cementerio, si se trata de vampiros? ¿Dónde se ocultan? Esa mujer no les puede hacer ningún daño. Atrapen solo a los vampiros, si quieren hacer algo. Durante el día, dijo ella gravemente, guiñando un ojo y moviendo la cabeza en lentitud. Durante el día los atrapamos. ¿Durante el día? ¿Dónde? Allí en el cementerio, cavando en las fosas de su propia gente. Ella lo negó con la cabeza. En las ruinas, dijo. Siempre en las ruinas. Nosotros estábamos equivocados. En los tiempos de mis abuelos fueron las ruinas y ahora son nuevamente las ruinas. Removeremos piedra por piedra si es necesario. Pero ustedes, váyanse a su cuarto ahora, porque si no se van ahora mismo los sacaremos a esa oscuridad. Y entonces, de debajo del delantal sacó su puño cerrado alrededor de una estaca y la mostró a la luz de la vela. Ya me han oído, váyanse, dijo, y los hombres se empujaron detrás de ella, con las bocas cerradas y los ojos brillando en la oscuridad. Sí, le dije, saldremos afuera. Lo prefiero así, afuera. Y pasé a su lado casi arrojándola a un costado. Viendo cómo los demás me abrían el paso, puse la mano en el picaporte de la posada y la abrí con un rápido movimiento. «No», gritó la mujer con su alemán gutural. «¿Usted está loco?» Y se me acercó corriendo. Luego me miró fijamente, aterrorizada, y puso las manos contra los rústicos tablones de la puerta. «¿Sabe usted lo que hace?» «¿Dónde están las ruinas?», le pregunté con calma. «¿A qué distancia?» «¿Están a la izquierda o a la derecha del camino?» No, dijo, sacudiendo violentamente la cabeza. Empujé la puerta y sentí el aire frío en la cara. Una de las mujeres dijo algo, enfadada y cortante, y uno de los niños gimió en su sueño. «Yo me voy. Quiero una cosa de ustedes. Díganme dónde están las ruinas para poder evitarlas». «Dígamelo». «Usted no sabe nada», dijo ella, y entonces puse mi mano en su muñeca cálida y la hice pasar lentamente la entrada, con sus pies rozando el suelo y los ojos desorbitados. Los hombres se acercaron, pero cuando ella traspuso la puerta, contra su voluntad se detuvieron. Movió la cabeza, se le cayó el pelo sobre la cara y sus ojos miraron mi mano y luego mi rostro. «Dígame», le dije. Pude ver que entonces no me miraba a mí, sino a Claudia. Esta se había vuelto a la luz del fuego y le daba justo en el rostro. La mujer no veía las mejillas redondas ni los labios apretados, sino los ojos de Claudia, que estaban fijos en aquella inteligencia y demoníaca y oscura mujer. Se mordía el labio con los dientes. «¿Al sur o al norte?» «Al norte», susurró. «¿A la izquierda o a la derecha?» «A la izquierda». «¿A qué distancia?» Su mano se debatió con desesperación. 5 kilómetros, murmuró. La solté y cayó contra la puerta con los ojos abiertos y llenos de confusión y temor. Me había girado para irme cuando de repente pegó un grito y me pidió que aguantara. Me di vuelta y vi que había quitado el crucifijo de la pared y que lo tenía levantado en mi dirección. Y en el recuento de mis pesadillas, de mi memoria, vi a Babette mirándome como lo había hecho en aquellos tantos años, diciéndome aquellas palabras: «Aléjate de mí». Pero el rostro de la mujer era desesperado. «Llévelo, por favor, en el nombre de Dios», me dijo, y viajé rápido, y la puerta se cerró dejándonos a mí y a Claudia en la oscuridad total. En pocos minutos volvió a contar el entrevistado.
El túnel de la noche se cerró sobre las débiles linternas de nuestro carruaje, como si el poblado no hubiera existido jamás. Avanzamos, giramos, con los flejes crujiendo. La luna mortecina revelaba por un instante la silueta pálida de las montañas, detrás de los pinos. No podía dejar de pensar en Morgan, ni de dejar de escuchar su voz. Todo se entremezclaba con mi propia y horrible anticipación de conocer lo que había matado a Emily, la cosa que sin duda era alguien de nuestra propia especie. Pero Claudia estaba frenética. De haber podido conducir los caballos, ella misma se hubiera hecho con las riendas. Una y otra vez me pidió que usara el látigo. Golpeó con salvajismo las pocas ramas bajas que de pronto sonaban contra las linternas delante de nuestras caras. Y el brazo aferrado a mi cintura sobre el banco movedizo era firme como el acero. Recuerdo como una curva cerrada, el crujir de las linternas y Claudia que gritaba por encima del ruido del viento. Ahí lo oí. ¿Lo ves? Tiré de las riendas. Ella estaba de rodillas, apretada contra mí, y el vehículo se bambaleaba como un barco en alta mar. Una gran nube viajera descubrió la luna. Y allá por encima del campo y el camino se vio el contorno oscuro de la torre. Una larga ventana mostraba el cielo, pálido detrás. Me senté allí, aferrado al banco, tratando de enderezar un movimiento que continuaba en mi mente, mientras el carruaje se equilibraba sobre sus muelles. Uno de los caballos relinchó, luego todo quedó inquieto. Claudia me dijo, lo oí, ven. Susurré algo, una negativa rápida y racional. Tenía la impresión clara y aterrorizada de que Morgan estaba cerca de mí, hablándome de ese modo apasionado con que lo había hecho en la posada. Ni una sola criatura viviente se movió a su alrededor. Únicamente se oía el viento y el frotar de las hojas. ¿Piensas que sabe que venimos?, pregunté, y mi voz no me resultó familiar en ese viento. Yo seguía mentalmente en aquella pequeña habitación, como si no hubiera escape de ella, como si el denso bosque no existiera. Creo que temblé y luego sentí que la mano de Claudia tocaba con mucha suavidad la mía. Los pinos delgados silbaban detrás de ella y el fragor de las hojas se hizo mayor, como si una boca chupase la brisa y comenzase un remolino. La enterrarán en ese cementerio. ¿Eso es lo que harán? Una inglesa, susurré. Si yo tuviera su tamaño, dijo Claudia. Y si tú tuvieras mi corazón, oh, lo oí. Y entonces inclinó su cabeza. Y era tal su actitud, la de un vampiro a punto de morder, que me aparté de ella. Pero sus labios solo se apretaron suavemente contra los míos. Encontraron una parte donde aspirar el aliento y dejar luego que pasara a mí cuando mis brazos la abrazaron. Déjame guiarte, me rogó. Ya no es posible volverse. Llévame en tus brazos y bajemos por el camino. Pero me pareció una eternidad estar allí sentado sintiendo sus labios en mi cara y en mis párpados. Luego se movió y de improviso la suavidad de su pequeño cuerpo se alejó de mí. Hizo un movimiento tan grácil y rápido que pareció volar en el aire al lado del carruaje. Con su mano aferrada a la mía un instante y luego, dejándose ir, entonces bajé la vista para encontrarla mirándome de pie en el camino y en medio del charco de la luz de la linterna. Me hizo un gesto cuando retrocedió un pie tras el otro. Lo oí, baja, hasta que amenazó con desaparecer en la oscuridad, y en un segundo quité la linterna del gancho y estuve a su lado en las altas hierbas. ¿No sientes el peligro?, le susurré. ¿No lo puedes respirar en el viento? Una de esas sonrisas rápidas e ilusivas apareció en sus labios cuando se dio vuelta para dirigirse a la colina. La linterna mostró un sendero entre el alto bosque. Se abrochó su abrigo de lana y se avanzó. Espera un momento. El miedo es tu enemigo, me contestó, pero no se detuvo. Avanzó delante de la luz, con el paso seguro, sereno, aun cuando las altas hierbas se dieron el lugar a montones de piedra y el bosque se espesó y la torre distante desapareció. Con la retirada de la luna y las grandes redes de las ramas en lo alto, pronto el ruido y el olor de los caballos murieron en el viento bajo. Sigue alerta, susurró Claudia mientras avanzaba sin cesar.
solo deteniéndose aquí y allí, cuando las piedras y los matorrales parecían formar un refugio. Pero las ruinas eran antiguas. Si había sido la plaga o el fuego, el enemigo, lo que había asolado el pueblo. Eso no lo sabíamos. En verdad, únicamente el monasterio permanecía. Entonces algo resonó en la oscuridad y fue como el viento en las hojas. Pero era algo distinto. Vi que se crispaba la espalda de Claudia. Vi el relámpago de su blancura cuando aminoró el paso. Y supe que era el agua abriéndose paso lentamente por la montaña. Y la vi allí, delante, una cascada recta iluminada por la luna que caía en una laguna burbujeante. Claudia apareció en el resplandor de la cascada y su mano se aferró a una raíz en la tierra húmeda. Y entonces la vi escapar de aquel risco. Sus brazos temblaban ligeramente, sus pequeñas botas oscilaban, luego se afirmaban en la tierra, luego volvían a subir lentamente. El agua estaba fría, de modo que el aire era fragante. Descansé un momento. Nada se movió a mi alrededor en el bosque. Escuché separando quedamente el sonido del agua, de las hojas, pero nada se movía. Y entonces, poco a poco, como un frío que me subió por los brazos y la garganta para llegar finalmente a la cara, caía en la cuenta de que la noche era demasiado desolada, demasiado exánime. Era como si los pájaros evitaran el lugar. Lo mismo parecía suceder con la mirada de las criaturas que tendrían que haber estado a la orilla del agua. Pero Claudia, allá encima, necesitaba la linterna y su abrigo me rozó la cara. La levanté de modo que ella apareció de golpe en la luz, como un querubín fantasmagórico. Alargó una mano, como si, pese a su pequeño tamaño, pudiera ayudarme a subir. En un momento volvimos a avanzar contra la corriente y subiendo la montaña. ¿Lo sientes?, me preguntó. Todo está demasiado silencioso, pero su mano se aferró a la mía como para rogarme silencio. La colina se volvió más escarpada y la quietud era exasperante. Traté de mirar los límites de la luz, de ver cada tronco nuevo que se presentaba ante nosotros. Algo se movió y cogí a Claudia, casi empujándola, pero solo fue un reptil que marchaba entre las hojas con el látigo de su rabo. Las hojas volvieron a quedarse inmóviles, pero Claudia se apretó aún más contra mí, bajo los dobleces de mi capa, con una mano aferrada firmemente a la tela de mi abrigo. Y apareció empujándome adelante, y mi capa cayó sobre la suya. Pronto desapareció el olor del agua, y cuando la luna brilló clara un instante, pude ver delante que me pareció un camino. Claudia agarró la linterna y cerró su portezuela de metal. Quise detenerla. Mi mano luchó contra la suya, pero entonces me dijo en voz baja: cierra los ojos un momento, luego ábrelos lentamente y cuando lo hagas, lo verás. Me estremecí cuando lo hice, aferrado a su hombro, pero cuando abrí los ojos, vi detrás de los troncos distantes de los árboles los largos muros del monasterio y la alta cima cuadrada de la masiva torre. Mucho más lejos, encima de un inmenso valle negro, brillaban los picos nevados de las montañas. Ven, me dijo serenamente, como si tu cuerpo no tuviera peso. Y sin vacilar empezó a caminar hacia aquellos muros, hacia lo que nos esperase en aquel refugio. En pocos segundos encontramos la abertura que nos permitiría pasar a la gran entrada. Era aún más negra que las paredes de su alrededor, con las enredaderas tapando sus bordes como para mantener las piedras en su sitio. Arriba, a través del techo abierto, el olor húmedo de las piedras me crispó la nariz. Y allá arriba, detrás de las masas de nubes, vi un débil relumbrar de estrellas. Una inmensa escalera iba de esquina a esquina hasta el alto ventanal que se abría en la valle. Y debajo del primer rellano, en la oscuridad, apareció una gran puerta negra que daba a los demás recintos del monasterio. Claudia creyó y se quedó quieta como si hubiera convertido en piedra bajo la húmeda bóveda. No se le movía ni un cabello. Estaba escuchando. Y entonces me puse a escuchar yo también, a su lado. Solo se oía el rumor de un viento. Ella se movió lenta, deliberadamente,
y con un pie abrió poco a poco un espacio en la tierra húmeda delante de ella. Allí pude ver una piedra chata y ancha que resonó hueca cuando ella la pisó suavemente con el tacón. Luego pude ver cómo se levantaba una de las esquinas y se me ocurrió una imagen mortífera en sus formas, la de la banda de hombres y mujeres del pueblo que rodeaban a la piedra y la levantaban con una inmensa cuña. Los ojos de Claudia repasaron las escaleras y se fijaron en la ruinosa puerta arruinada debajo de ellas. La luna iluminó un instante a través de una ventana baja. Entonces Claudia retrocedió tan súbitamente que quedó a mi lado sin haber hecho un solo sonido. —¿Lo oyes? —susurró. —Escucha. Era tan débil que ningún mortal podía haberlo escuchado. Y no provenía de las ruinas. Venía no del distante sendero por el que habíamos subido, sino del otro, en las alturas de la colina directamente unido al pueblo. Por ahora nada más que un crujido, pero era continuo. Entonces lentamente se pudo distinguir el redondo apisonar de unos pasos. Claudia se cogió de la mano y con una precisión silenciosa me hizo avanzar hasta abajo de la escalera. Pude ver los dobleces de su vestido que se movían suavemente debajo del borde de su capa. El resonar de los pasos aumentó y empecé a acercarme y a percatarme de que un paso seguía el otro, pero con energía, pero que el primero que se arrastraba en la tierra era un paso de cojo que se acercaba cada vez más por encima del suavísimo silbido del viento. Me latió muy fuerte el corazón y sentí que se me hinchaban las venas. Un temblor me recorrió los miembros y sentía la tela de mi camisa contra la piel, la dureza del cuello, el frotar de los botones contra mi capa. Luego me llegó un vago aroma. Era el olor de la sangre, que de inmediato me excitó. En contra de mi voluntad, el olor cálido y dulce de la sangre humana, sangre que había sido derramada, que fluía. Y entonces sentí el olor de la carne viva. Y oí, al son de los pasos, una respiración ronca y agitada. Pero además había otro sonido débil y entremezclado con el primero, a medida que los pasos se acercaban a los muros. El sonido de la respiración dificultosa de otra criatura, y pude oír el corazón de esa criatura latiendo de forma irregular, un latido temeroso, pero debajo había otro corazón, un corazón que latía cada vez más sonoro, un corazón tan fuerte como el mío. Entonces, en el tupido sendero por el que habíamos venido, lo vi. Su hombro inmenso apareció primero y luego un brazo largo y caído, 2 dedos curvos de su mano. Entonces vi su cabeza. Sobre el otro hombro cargaba un cuerpo. En la puerta rota se enderezó, cambió de posición su carga y miró directamente a la oscuridad, hacia nosotros. Todos los músculos se me pusieron como de acero cuando lo miré. Vi el contorno de su cabeza contra el cielo, pero ninguna de sus facciones era visible, salvo el pequeño brillo de la luna en los ojos, como si fueran fragmentos de vidrio. Entonces vi el brillo de los botones y oí el ruido cuando movió el brazo, libre, y una de sus largas piernas avanzó y se metió en la torre directamente hacia nosotros. Me aferré a Claudia, listo para ponerla detrás de mí en un segundo, para salir a su encuentro. Pero entonces vi, perplejo, que sus ojos no me veían como yo los veía, y que caminaba luchando contra el peso de su carga. La luna cayó sobre su cabeza gacha, sobre una masa de negros cabellos cerosos y la manga negra de su abrigo. Vi algo extraño en ese abrigo. La solapa estaba rota y la manga parecía descosida. Casi me imaginé que le podía ver la piel a través del hombro. Entonces se movió el ser humano que tenía en sus brazos y gimió de forma lastimera. La figura se detuvo un momento y pareció golpear con la mano al humano. Y en ese momento salí de mi escondrijo y fui a su encuentro. No pronuncié una sola palabra. No conocía ninguna que pudiera decir. Solo supe que me moví a la luz de la luna y que su cabeza oscura y cerosa dio un respingo y que le vi los ojos. Durante un instante me miró y vi la luz que brillaba en sus ojos y que alumbró los 2 largos dientes caninos. Un ronco giro estrangulado
pareció elevarse de las profundidades de su garganta, y por un segundo pensé que era la mía. El humano cayó sobre las piedras y se le escapó un agudo gemido de los labios. El vampiro se arrojó contra mí y su grito estrangulado subió de volumen a medida que un olor fétido llegaba a mis fosas nasales y unos dedos como garras se hundían en la piel de mi capa. Me caía hacia atrás y me golpeé la cabeza contra el muro. Mis manos le buscaron la cabeza y se aferraron a la masa de mugre enredada que era su cabello. De inmediato se le rasgó la tela podrida de su ropa, pero el brazo que me tenía agarrado era como el acero, y cuando traté de tirar la cabeza hacia atrás sentí que sus colmillos me tocaban la garganta. Claudia gritó detrás de él. Algo lo golpeó fuertemente en la cabeza y él se detuvo súbitamente, y entonces volvió a ser golpeado. Se dio la vuelta como para lanzar un golpe y entonces le arrojé un puñetazo con toda la fuerza de la que yo fui capaz. Nuevamente una piedra cayó sobre él y yo arrojé todo mi peso contra él y su pierna coja. Recuerdo haberle golpeado la cabeza una y otra vez, que mis dedos tiraban de aquel cabello hediondo hasta las raíces y que sus colmillos se proyectaban hacia mí. Sus manos me mayugaban y arañaban. Rodábamos hasta que quedó debajo de mí y la luna brilló sobre su rostro. Me percaté, pese a mi respiración frenética y agitada, de lo que tenía entre mis manos. Los dos ojos enormes eran solo dos agujeros vacíos y su nariz estaba hecha por dos pozos pequeños y horribles. Únicamente una carne pútrida y arrugada cubría su cráneo, y las telas podridas y gastadas que cubrían su estructura estaban llenas de tierra y moho y sangre. Yo estaba luchando contra un cadáver animado y sin mente. Pero entonces todo terminó. De arriba una piedra afilada cayó sobre su frente y un chorro de sangre le salió entre los ojos. Luchó, pero otra piedra le cayó con tal fuerza que oí que se le rompían los huesos. La sangre manó debajo de su pelo, manchando las piedras y la hierba. El pecho se agitó debajo de mí, y luego se quedó quieto. Me levanté, con mi corazón ardiendo, y me dolía cada fibra de mi cuerpo. Por un momento la gran torre pareció inclinarse, pero luego se enderezó. Me apoyé en el muro, mirando aquella cosa y la sangre que le salía por las orejas. Poco a poco me di cuenta de que Claudia estaba arrullada sobre su pecho, que reconocía su cabello y los huesos que habían formado su cabeza. Reunía los fragmentos de su cráneo. Habíamos conocido al vampiro europeo. La criatura del viejo mundo estaba muerto. Durante largo rato dijo tras una pausa el vampiro: me quedé echado en la ancha escalinata, ignorante de la tierra que la cubría, con mi cabeza muy fría contra la tierra. Mirándolo, Claudia estaba a sus pies, con las manos caídas a sus costados. Vi que cerraba los ojos un instante y los dos párpados pequeños hicieron de su cara una estatua blanca iluminada por la luna inmóvil. Claudia, le dije. Se sobresaltó. Estaba más decaída de lo que casi nunca la había visto. Señaló al humano que yacía en el suelo de la torre cerca del muro. Allí estaba inmóvil, pero yo sabía que no estaba muerto, que había olvidado de él por completo.